Capítulo 7. Trekker nota de formato, discurso en Parcel. Terminó otra clase de baile, y Harry se encontró sentado en la oficina con la que se estaba familiarizando. La Croix estaba conjurando los cálices normales y llenándolos de agua, así que Harry aprovechó la oportunidad para hacer la primera pregunta. ¿Cómo no lo has mencionado? Supongo que Hannah Fergüen no es la cita que has elegido para mí, ¿no? La Croix colocó el cáliz frente a él y lo observó un momento. Parecía complacida con la pregunta de si Harry interpretaba correctamente su lenguaje corporal. No, es demasiado joven. Es bastante madura para tener 11 años, pero aún así solo tiene 11. ¿Asiste a Hogwarts? No recordaba haberla visto a principios de año. Sin duda, podría haberla pasado por alto, sobre todo si la habían asignado a otra casa. No, al igual que su madre, a esta edad, y su hermana mayor, dedica demasiado tiempo a entrenar ballet como para plantearse ir a un internado. Completan su educación en casa y con tutores. Su madre era una bailarina bastante buena y tuvo una larga trayectoria. Sus dos hijas han optado por seguir el mismo camino. Anna va camino de ser profesional y Hannah tiene mucho talento. Las hermanas se llaman Anna y Hannah. La Croix soltó una risita. Sí, de hecho es mucho peor que tener nombres de hermanos que suenan parecidos. Sin la diferencia de edad, podrían perfectamente ser gemelos, y el nombre de su madre, por supuesto, es Susana. Susana, Anna y Hannah, repitió con incredulidad. Ni hablar. Él echó un vistazo de reojo para ver si ella estaba intentando engañarlo. No lo parecía, pero aún así quiso aclararlo. ¿En serio?, preguntó. La Croix rió con más fuerza y negó con la cabeza. Harry no podía creer que una familia hiciera algo tan ridículo. Harry se unió a ella con una risa propia. Una vez calmada, continuó. Para tu cita, originalmente estaba pensando en Anna Fergüen. Tiene mucho talento y tiene un buen papel en nuestra próxima producción. Le vendría bien a su familia y le daría confianza. Una velada agradable con una joven y encantadora celebridad y la oportunidad de pasar tiempo en Hogwarts, la oportunidad de estudiar que dejó para dedicarse al ballet, reflexionó la madame en voz alta, casi con capricho. Originalmente, preguntó Harry. Sí, al principio. Puede que termine así. Anna es una joven encantadora y tiene tu misma edad. Sería una cita encantadora y encantadora para esta noche. Esta era su cita. Tenía muchas ganas de saber con quién iba. Iba a insistir para obtener más información. ¿Puedo preguntarle qué es lo que le está haciendo desviarse de su plan? Ella lo miró, dudando si responder a su pregunta o no. Él siempre sentía que lo evaluaba, le enseñaba y, poco a poco, se iba acostumbrando a él. «Lo eres», fue su respuesta simple y serena. Harry no respondió, esperó a ver si ella explicaba más. Estaba mejorando en las señales no verbales en la conversación. Esperaba que fueras diferente, una celebridad típica, una heredera de sangre pura. No tienes ego y no esperas que te atiendan con todas tus fuerzas. Luego, esperaba más resistencia de tu parte, sobre todo con el uso de mis hechizos de tutoría de baile. Normalmente no los uso tanto tiempo, nada más allá de una hora. Sin embargo, no te quejaste de agujetas mientras practicabas 4 horas seguidas día tras día. Algunas quejas leves, pero nada de rabietas, ni gritos, solo dedicación y trabajo duro. Veo que tienes el afán de ser grande, tu pasión no es solo bailar. Harry siguió esperando. Los encantamientos eran brutales para sus músculos, lo obligaban a adoptar una postura a la que su cuerpo no estaba acostumbrado. Pensó que era porque estaba tomando clases de baile apresuradas. Con solo un mes para ponerse en forma, ella estaba estudiando más de lo normal. ¿Podría haber hecho menos? Te presioné e intenté incomodarte, que te rindieras, que te dieras por vencido. En cambio, perseveraste, te pusiste firme y aprendiste lo más rápido que pudiste. Con tu progreso, cuando llegue la noche del baile, no solo serás un buen bailarín para tu edad, serás un gran bailarín, y punto. Hay mucho que considerar en la pareja que pontifico. Hay ramificaciones sociales y políticas que considerar. Emparejarte con Anna es bastante sencillo. Ninguno de mis clientes se molestará por no haberte emparejado con alguien de su familia o con un vínculo estrecho.
Nadie se opondrá a la pareja. Habrá presión cuando nuestra conexión se haga pública, para que te presente a otros. Sin las implicaciones políticas, consideraría emparejarte con mi bailarina más prometedora, una que me parezca que encajaría bien contigo. Simplemente no estoy segura de arriesgarme a las desventajas tanto para ti como para mí. Harry tenía un problema, bueno, varios, pero uno era bastante urgente. Tenía un profesor con el que no podía interactuar y necesitaba aprender a moverse en el mundo mágico, usar una red flu pública y recorrer los terrenos de Hogwarts, luego un túnel cutre, antes de colarse en una casa encantada no era una buena solución. Era su única opción actual, y bastante mala, además. Necesitaba aprender a aparecerse o crear trasladores. Si pudiera hablar con su mentor, simplemente podría preguntarle. En cambio, estaba sentado en la cámara, acariciando a los demás y debatiendo cómo aprender. La biblioteca de Hogwarts parecía su mejor opción en ese momento. Se preguntaba si el plan de estudios que estaba cursando en la cámara lo cubriría pronto. Ya sabía que la cámara se adaptaba a sus acciones, podría comunicarse con ella. La Cámara de los Secretos o, Salazar Slytherin, ¿me entiendes? ¿Puedes escucharme? Necesito aprender a usar trasladores y aparecerme. No puedo quedarme aquí atrapado todo el tiempo. Se sentía como un completo idiota, sentado en su silla, hablando en voz alta al vacío, a objetos inanimados. Observó los libros de la habitación con la respiración contenida, esperando que alguno brillara de repente. Recorrió la habitación con la mirada e incluso se levantó. Él esperó, y esperó, y esperó un poco más. Suspiró. Obviamente no funcionó. Se filtró un pensamiento errante. ¿Y qué hay del parcel? Está en una cámara que requería parcel para entrar. Necesito aprender a aparecerme y a usar trasladores. ¿Me entiendes? ¿Puedes comunicarte conmigo? Harry esperó de nuevo. Estaba mirando alrededor de la habitación cuando vio, con el rabillo del ojo, que Cadel se había despertado y se había soltado de él. ¡Qué raro! El bicho dormía y pedía quericias casi siempre. Normalmente no salía volando a esta hora. Apartó la mirada de la búsqueda y volvió a centrarse en el dragón negro, cuyas púas brillaban con un brillo bronceado bajo la luz mientras volaba. Harry lo vio volar hacia una estantería y agarrar un libro del estante superior. Caddles voló de vuelta y lo dejó caer sobre el escritorio ante un atónito Harry Potter. Caddles se irguió sobre sus patas traseras y se pavoneó. Harry miró fijamente el libro y luego al dragón. Rápidamente, movió la cabeza repetidamente, alternando entre ambos. Caddles no se impresionó y lanzó una advertencia de fuego por la nariz. Harry comprendió lo que significaba y de inmediato se dispuso a calmar al dragón. Empezó a acariciarlo justo como a ella le gustaba. El dragón se bajó del escritorio y se deslizó sobre su regazo para volver a estar en su postura favorita mientras él estudiaba. Con movimientos despreocupados y ociosos, Harry acarició al dragón mientras se preguntaba qué acababa de suceder. Usó su mano libre para voltear el libro de modo que la portada quedara boca arriba. Como la mayoría de los libros, tenía la portada en blanco. Harry abrió la primera página e inmediatamente notó que era un libro sobre métodos mágicos de viaje y cómo prevenirlos. Trasladores, apariciones, escobes, alfombras voladoras y redes flu fueron algunos de los temas que reconoció fácilmente. Había otros temas de los que sabía muy poco, como la fragmentación, las protecciones antitrasladores, las protecciones antiapariciones, las protecciones antiescobas y muchos más. Era el primer libro en la cámara que no había brillado antes de mostrar palabras, aparte de las memorias principales. Harry se levantó de repente, necesitando ver si era solo este libro o todo el estante, y se perdió de vista que había otros libros disponibles para leer. Caddles gruñó molesta por haber sido apartada de su fuente de calor y, más importante aún, de su afecto. Voló detrás de él y aterrizó en su hombro, envolviéndole la cola detrás del cuello para mayor estabilidad. Harry agarró los dos libros que estaban a ambos lados del que Caddles había sacado del estante. En cuanto los agarró, los examinó con atención. Ambos tenían portadas lisas y, al hojearlos, descubrió que ninguno tenía palabras escritas.
Los guardó y comenzó a revisar sistemáticamente todo el estanta. Desde el estanta superior hasta el suelo, buscó entre los libros, encontrándolos vacíos. Al igual que la primera vez, ni uno solo tenía palabras visibles. Harry miró a su pequeño dragón y se preguntó si su magia había roto los encantamientos de ocultación. Mientras volvía a sentarse en su escritorio, Harry agarró un libro y empezó a frotarlo contra el colacuerno. El único efecto que Harry obtuvo fue el gruñido de un dragón molesto, una bestia negra que escupía fuego en señal de advertencia. Harry miró fijamente a su dragón, preguntándose qué pasaba. ¿Entendía el Parcel? ¿Los dragones hablan Parcel? ¿Me entiendes? Preguntó en la cámara vacía de vida aparte de él, un pequeño dragón y Dobby. Caddles lo había observado mientras hablaba Parcel, pero no respondió en absoluto. Por lo que Harry pudo ver, parecía que solo quería más abrazos. El colacuerno volvió a apoyar la cabeza sobre él y cerró los ojos, buscando precisamente eso. ¿No me entiendes? La criatura mágica continuó con su plan de dormirse en el regazo de Harry. Harry frunció el ceño, intentando comprender qué había pasado. ¿Cómo le había conseguido el pequeño dragón un libro? Un libro que ahora tenía texto escrito y trataba precisamente el tema sobre el que había pedido instrucción. Sacudió al pequeño dragón y lo intentó de nuevo. Repitió la misma frase en Parcel. La única respuesta del dragón negro de medianoche fue un gruñido profundo y retumbante mientras se hundía más en él. Cualquier otro intento fue rechazado por el pequeño gremlin, que se negaba a reconocerlo. Solo quería dormir. Harry exhaló profundamente, frustrado, necesitaba más información. El dragón, aparte de conseguirle el libro que necesitaba desesperadamente, no se había comportado de forma extraña. ¿Había poseído a Caddles? Estaba realmente cansado de todos esos misterios, incluso aquellos que solo tenían beneficios directos para él. Harry se recostó en la silla. Se frotó la cara con la mano libre. Necesitaba saber más sobre el Parcel. Un déjà vu lo invadió. Había tenido la misma idea en segundo año, y cuando se quedó en el callejón Diagon el verano siguiente, había pedido uno. No había tenido tiempo de leerlo. Lo pidió la mañana que volvió a Hogwarts, y entre la huida de Sirius y el demente en el tren, no había tenido tiempo de estudiarlo. Harry llamó a Dobby y le indicó que lo trajera rápido. Era mucho más rápido que ir a su baúl a buscarlo él mismo. Rápidamente lo abrió y comenzó a leer. El Parcel es un tema de investigación que los académicos han debatido durante milenios con muy pocos resultados. Existen pocos datos creíbles, ya que solo quien habla el idioma puede aportar claridad o incluso responder preguntas básicas sobre él. Puede que existan registros escritos, sin embargo, los que han sido transmitidos por hablantes del idioma nunca se han hecho públicos y se custodian celosamente en bibliotecas privadas, si es que existen. Un hecho indiscutible sobre el idioma es que es un idioma mágico. Si bien existen otros idiomas exclusivos del mundo mágico, como el tritón y el galimatías, el Parcel es el único dialecto conocido que no se puede reproducir. Se puede hablar el idioma de las serpientes o no. No hay forma de enseñarlo, e incluso su transmisión hereditaria es mal comprendida. El cuerpo humano no puede, de forma natural, producir los sonidos ni los movimientos linguales necesarios para hablar Parcel. Es más, los linajes que han portado la habilidad para usarla no siempre la reproducen en su descendencia. Investigaciones posteriores han demostrado que la habilidad de la línea de sangre no se transmite a una nueva familia. Los segundos hijos comenzaron sus propios linajes, y las mujeres casadas con miembros de su familia nunca han transmitido la habilidad a sus hijos. No existe un solo registro que lo refute. Las pocas familias que han tenido descendencia que habla la lengua de la serpiente son las únicas que se sabe que lo han hecho. La investigación sobre los posibles usos de un lenguaje mágico ha producido poco más que conjeturas. Hay algunos hechos que se han obtenido únicamente mediante la observación que, Harry suspiró. En segundo año, Hermione había buscado información en la biblioteca de Hogwarts sin éxito. Consiguió una lista de quienes se sabía que lo hablaban y explicó que ni siquiera era exhaustiva. Siguió leyendo y descubrió que el libro que estaba descubriendo era bastante inútil. Había conjeturas y pistas, pero poco más.
Se creía que los dragones no podían hablar Parcel, generalmente, pero no por todos. Algunos eruditos habían creído que podrían comprenderlo, pero no responder. Sin embargo, la documentación que lo respaldaba era poco más que conjeturas. Harry se preguntó si su dragón le había dado el libro y luego se negó a reconocerlo. ¿Acaso solo entendía órdenes? En ese momento, necesitaba centrarse en las apariciones y los trasladores. Necesitaba una forma fiable de moverse por el mundo mágico. El Parcel podía esperar. Samantha Roberts lucía diferente a lo que Harry esperaba. Llevaba un corte de pelo castaño claro que le ceñía la cara y le caía hasta los hombros con un rizo hacia adentro. Tenía un poco de sobrepeso y ligeras arrugas en la frente. Notablemente más baja que la media y con menos dotes, era una bruja bastante simple. En la profesión que había elegido, era todo menos sencilla. La información que había obtenido del director Bones indicaba que era una periodista muy respetada del Profeta, conocida por su investigación exhaustiva y su integridad impecable. Era el tipo de reportera que anteponía sus principios. Harry podía respetar eso, no necesitaba un giro a su historia, solo informes honestos y precisos. Harry estaba sentado frente a ella en una sala privada que ella había garantizado que sería privada, sin que importara cuando sus palabras se divulgarían públicamente. Se habían conocido en una sala privada del caldero chorreante e intercambiaron saludos y concesiones para llamarse Harry y Sam. Su conversación apenas comenzaba. Habían acordado, por carta, que Harry tendría un pequeño control editorial. Fue un pequeño precio que Sam tuvo que pagar para conseguir la primera entrevista personal con el niño que vivió. Bueno, señor Potter, usted había solicitado la reunión. ¿Tenía algo en particular que quisiera discutir? Lo miró con astucia. La verdad es que no. Sé que mi última, y primera, entrevista con los medios no salió a la perfección y quería reunirme con alguien antes del próximo evento. Me gustaría desviar la atención de mí mismo respondiendo preguntas con antelación, aclarando información errónea, etc. ¿Tienes alguna idea de cómo querías que fuera esto? Harry se removió ligeramente en su asiento. No, esta es mi primera entrevista de verdad y el director Bones me sugirió que me encargara de ti. Harry no añadió que había investigado por su cuenta y que le alegraba ver que su consejo coincidía con sus propias percepciones. Mencionar su relación con Bones también podría ayudar. ¿Qué tal si te hago preguntas para empezar y tú respondes las que te resulten más cómodas? Harry estaba sentado bastante tranquilo en su silla, intentaba proyectar confianza con su lenguaje corporal, incluso mientras se sentía nervioso. Claro, podemos intentarlo y ver qué tal. Le dedicó una sonrisa tímida. La observó mientras sacaba una pluma y un pergamino de su bolso. Le había notificado que había usado un dictáfono para asegurarse de que las citas tomadas fueran perfectamente exactas y así tener notas perfectas para consultar. Su postura pareció cambiar al volver a centrarse en él. Se volvió más seria y profesional. Está bien, Harry, ¿qué tal si empezamos con algo más fácil? ¿Dónde creciste y puedes describir cómo fue? Harry sintió un vuelco en el estómago. Una pregunta tan inocua para la mayoría, y como atravesar un campo minado para que la respondiera. ¿De verdad debería contar cómo lo maltrataron los Muggles y criticar duramente a los seguidores del Señor Tenebroso por su odio feroz hacia todo lo Muggle? ¿Debería echar al director por la borda? Lo necesitaría en su lucha contra Voldemort, seguramente, y aún así quería. Crecí con la hermana de mi madre, su esposo y su hijo. Me mantuvieron alejado del mundo mágico y no lo supe hasta que conocí a un representante de Hogwarts. Una breve exposición de hechos que esperaba que ella captara la dirección que él prefería tomar. Sus cejas se elevaron hasta la línea del cabello mientras escuchaba. ¿No supiste de la magia hasta los 11? Tenía que hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo podía no saberlo? No era un hijo de Muggles. Su estratagema había funcionado. Sí, me dijeron que lo hicieron a propósito para que pudiera tener una infancia más normal. Pero podrían haberlo hecho y hacerte consciente de la magia. Harry asintió. Había pensado lo mismo muchas veces. ¿Por qué lo mantenían ignorante de la magia?
Podría haber empezado a aprender sobre magia años antes de empezar la escuela y no haber sido informado de su fama. No me explicaron por qué me mantuvieron ignorante del mundo mágico durante mi infancia y por qué no recibí ni una sola carta hasta que recibí la de admisión en Hogwarts. Me sentí bastante abrumado a los 11 años, y todavía hay cosas que creo desconocer, cosas que mis padres me habrían enseñado de pequeño. Sin embargo, ahora no puedo hacer nada al respecto, así que intento no darle vueltas. Había interrumpido su interrogatorio, insegura de qué hacer a continuación. Tenía varios temas que preguntar, y la sola respuesta a la primera pregunta ya había suscitado demasiados problemas. El chico era una imprenta andante. Cada vez que abría la boca, frente a la prensa, podía dar pie a múltiples artículos. Sam agitó su varita y la pluma que había estado en posición vertical y garabateando un registro de la conversación cayó plana sobre el pergamino. Harry, ¿qué tan consciente eres del mundo mágico? Harry intentó responder pero ella levantó la mano para detenerlo. Quiero decir, ¿de verdad, eres consciente? Tengo un montón de preguntas preparadas para ti, desde tu ausencia al evento anual en honor a tu derrota de quien tú sabes, hasta porque has autorizado libros que son una ficción de tu infancia, porque no respondes al correo mágico, porque la casa de tu infancia sigue en ruinas, y podría seguir y seguir. Harry la miró atentamente. ¿Esto es extraoficial?, preguntó, señalando con la mano y la cabeza la pluma que había sido desactivada. Sí, me han informado de forma lamentable. He estado aislado del mundo mágico, salvo por las compras de útiles escolares en Hogwarts y el Callejón Diagon. Este torneo me ha dado una oportunidad que no puedo dejar pasar. Voy a aprovecharla para tomar las riendas de mi vida. Harry vio un brillo en sus ojos. Podía ver su dificultad para decidir qué rumbo tomar en la conversación, cómo dar seguimiento a sus respuestas. No era tonto, le estaba dando una buena oportunidad. Si era tan famoso como sugería Lacroix, tener una relación cercana con él le ayudaría en la carrera a cualquier periodista. Ella ya tenía una carrera consolidada y eso no la haría prosperar, pero los elogios y ser la envidia de sus colegas sí la beneficiaban. ¿Cómo se emanciparía una joven de 14 años? Nunca he oído hablar de nadie tan joven que se emancipara. 16 sí, 14 nunca. Era aguda en una táctica, pensó Harry con tristeza. Había leído entre líneas sin dudarlo. Creo que mi situación es bastante singular. Estoy en un torneo sujeto a un contrato mágico vinculante que solo permite la participación de adultos. 2 jefes de departamento del ministerio declararon que debía competir, considerándome así adulto, y mi guardián mágico me dijo que yo también debía hacerlo. Según me ha informado Gringotts, estoy mágicamente emancipado durante el torneo. Las acciones del ministerio y Dumbledore han aprobado mi emancipación legal. Solo necesito cumplir los requisitos. Ella permaneció inquietantemente quieta a medida que él avanzaba en la comprensión que le había dado Gringotts. La vio mordiéndose el labio inferior, sumida en sus pensamientos. ¿Cuáles son los requisitos que mencionaste?, preguntó después de ordenar sus ideas. Búhos en los temas de varita, transformaciones, defensa contra las artes oscuras, encantamientos. Eso no puede ser todo. Harry se encogió de hombros. Por lo que me han dicho, cumplo con todos los requisitos excepto los timo. Seguro que hay más, pero como Gringotts se encarga de los trámites legales, confío en que sean correctos. La observó mientras tomaba una nota, probablemente una nota para consultar las leyes de emancipación. Tendrás que escribir tus timo antes de que termine el torneo y la tarea final es antes de los exámenes programados. Por otro lado, no eres estudiante de Hogwarts y hay exámenes en casa. Son después de los de Hogwarts. ¿Tienes algún plan para el lugar donde te examinarás antes de que termine el torneo? Harry aún no lo había considerado. Estaba concentrado en aprender lo suficiente para escribirlas. No estoy seguro, respondió con el ceño fruncido. Me estoy preparando para ellos y probablemente esté listo para escribirlos pronto. Otra revelación sorprendente de un adolescente cuyas notas, según pudo averiguar, eran decididamente mediocres en general. ¿Cómo pudo haber aprendido tanto tan rápido?
Ella había usado un favor para enterarse de que sus calificaciones de fin de curso del tercer año no habían sido nada del otro mundo. En mi trabajo, he descubierto que es mejor conversar con los empleados del ministerio por correspondencia personal que enviando solicitudes o cartas a través del propio ministerio. Sugiero una timo a Griselda Marchbanks, la gobernadora de la Autoridad de Exámenes Mágicos. Harry sacó su pequeño diario y anotó el nombre y el puesto de la joven para poder seguir sus consejos. Una suerte, dado que aún no había considerado cómo iba a presentar sus exámenes. Bien, entonces hay bastantes preguntas que has aclarado indirectamente. Tengo muchas opciones de temas sobre los que escribir. Tomó sus notas ya escritas y las hojeó. Echó un vistazo a varias partes y se tomó su tiempo para leer algunas. ¿Estamos de acuerdo en que haya entrevistas de seguimiento? ¿Puedo empezar a revelar artículo tras artículo de forma que no interfiera con sus planes? Siempre que hagas lo que acordamos, funcionará para mí. XXXXXXXX Harry Potter, el niño que estuvo aislado. Samantha Roberts. El profeta ha conseguido la primera entrevista personal con el enigmático niño que vivió. Esta entrevista llega tras la primera vez que respondió preguntas de la prensa mágica en general. Su paradero durante su juventud era completamente desconocido para el público, y aparte de la saga de libros, Las aventuras de Harry Potter, no se ha escrito nada sobre su crianza. El profeta ha buscado desvelar al joven que se mantuvo oculto en el mundo Muggle. En esta entrevista exclusiva, el joven se sincera sobre su infancia, antes de ingresar en Hogwarts. Muchos han especulado sobre tu crianza y dónde creciste. ¿Puedes darle al público mágico una idea de dónde creciste y de lo mágico que fue? ¿Mágico? No, crecí en el mundo Muggle y fui a la escuela Muggle desde los 5 años, como cualquier persona normal. No fue hasta que recibí mi carta de Hogwarts que supe siquiera de magia. ¿Con quién vivías? Vivía con Petunia, la hermana de mi madre. Mi tío Vernon y mi primo Dudley, que tiene mi misma edad. ¿No supiste que eras un mago hasta que tuviste 11 años? Bueno, sabía que había algo diferente en mí, simplemente no sabía que se trataba simplemente de casos de magia accidental. Si vivieras con la hermana de tu madre, ¿no te habría hablado ella de magia? No, esperaban que no fuera un mago, ni siquiera me dijeron que mis padres eran mágicos. Creo que esperaban que fuera un mundano como ellos. ¿Qué tipo de magia accidental ocurrió? Bueno, hablé con una serpiente y la liberé haciendo desaparecer el cristal que la mantenía expuesta en el zoológico. En otra ocasión, le cambié el color de pelo a mi profesora. Una vez, casi me aparecí en el tejado de mi escuela, y también hubo varios incidentes de levitación, invocación y destierro. Aparición. Nunca había oído hablar de algo así. ¿Cuántos incidentes se te ocurren? Se me ocurren al menos una docena de manos. Probablemente más si lo pienso. No las recordé. La última vez fue después de mi segundo año en Hogwarts. Los obliviadores tuvieron que venir a deshacer la magia. Tras la entrevista, fuentes del ministerio, la ICW y expertos de San Mango confirmaron el número de incidentes y tipos de magia accidental, llegando a una sola conclusión: Harry Potter es un mago poderoso. En el Reino Unido, un niño promedio crece con 3-6 casos notables de magia accidental. De forma improvisada, Harry Potter podía recordar al menos una docena. Si bien los encantamientos de invocación, destierro y cambio de color son incidentes relativamente habituales, la desaparición y la aparición en la línea de visión son espectaculares. Ninguna de las fuentes pudo confirmar otras circunstancias conocidas de ambas hazañas. Incluso la magia accidental después de comenzar en Hogwarts no tiene precedentes. ¿Sabes por qué te mantuvieron alejado del mundo mágico y te mantuvieron ignorante de la magia a propósito? Una vez le pregunté al director. Me dijo que era para que pudiera tener una infancia normal lejos de la fama. Nunca me ha dado información cuando le pregunto. Me dice que soy demasiado joven para saber de esas cosas, así que no me he molestado en preguntar más desde primer año. ¿Te molesta que te hayan excluido deliberadamente de la magia? Es difícil responder. Habría hecho lo que fuera por saber de mi herencia antes,
pero no es algo que pudiera controlar. Se tomaron decisiones por mí y ahora asumo las consecuencias. No puedo cambiar lo que pasó y no pierdo el tiempo pensando en ello. Dudo que sea el niño mágico más desfavorecido, así que, ¿para qué quejarse cuando otros han tenido peores experiencias? ¿Puedes describir mejor tu forma de vida? ¿Qué hacías para divertirte? ¿Viajabas? Viví en un barrio Magel bastante común. Casas modestas y bien cuidadas. Tenía una habitación bastante pequeña y crecí haciendo muchas tareas. Aparte de ir a la escuela, no salía mucho ni viajaba. No sé qué decir. Mi crianza fue bastante mundana y nada espectacular. ¿Y qué hay de tus amigos? Si hubieras tomado clases con ellos, habrías pasado 6 años en el mundo Magel. ¿Mantienes contacto con ellos? No, desde que aprendí sobre magia no he mantenido contacto con nadie que conocí en la escuela. En cierto modo, fue una suerte no tener buenos amigos en la escuela Magel. ¿Cómo habría explicado mi ausencia y ocultado la magia? Por si a alguien no le había quedado claro, la serie de libros de aventuras de Harry Potter es un completo invento. Si bien los libros no explican que son ficticios, tampoco afirman ser ciertos. Sin lugar a dudas, la crianza de Harry Potter estuvo aislada de la magia. Albus Dumbledore, su guardián mágico, no respondió a las solicitudes de entrevista para acompañar el artículo. La razón que se le dio a Harry Potter era cierta. Creció lejos de la fama, pero es evidente que también le perjudicó. Para leer el artículo completo sobre Harry Potter y el torneo de los 3 magos, hasta el momento, consulte la página 4 de Harry Potter y la selección de los 3 magos. ¿Cómo te sentiste con la cobertura de prensa de la primera tarea? No tenía ni idea de que esto iba a pasar. Me pilló totalmente desprevenido. Me presenté a la tarea y me encontré frente al director Bones del DMLE. No sabía nada de la búsqueda que me estaban haciendo. Después de completar la primera tarea, que estaba hecha un desastre, me dieron mi chequeo médico, mi puntuación, las instrucciones para la segunda, y cuando me iba a ir me lo dijeron. De repente, estaba frente a un montón de gente y no paraban de hacerme preguntas. Intenté desviar la atención de mí. No había ningún moderador. Era una locura total, salvo por una sola pregunta a la vez. ¿Por qué iban a dejar que me preguntaran sobre las reacciones hipotéticas de mis padres fallecidos, a quienes nunca había conocido? En ese momento supe que tenía que irme. La situación se estaba deteriorando. Si podían preguntar por mis padres fallecidos, ¿qué más harían? ¿Nadie te preparó para eso? No tenía ni idea. Me lo dijeron cuando intentaba irme. Mencionaste que no sabías nada sobre la cacería humana. ¿Podrías explicar cómo es posible? Salió en la portada de este periódico y de muchas otras publicaciones mágicas antes de la primera prueba. Cuando me retiré de Hogwarts, me fui a otro lugar muy seguro. No recibo correo allí y estaba demasiado ocupado aprendiendo y concentrándome en cómo sobrevivir a un torneo para chicos de 17 años. No hay mucho que hacer. No tenía suscripción a ningún periódico. Envié una carta de baja, avisándoles que estaba a salvo. Después de eso, me concentré en mis estudios. ¿No estás dispuesto a decir quién te está enseñando o dónde te estás quedando? No lo soy. Te retiraste de Hogwarts. ¿Por qué dejarías atrás una de las mejores educaciones mágicas que el dinero puede comprar? Creo que mis adaptaciones actuales y la tutoría individualizada serán mejores para mí en este momento. Dejó de leer, ya lo había repasado varias veces y observaba a Madame Lacroix leerlo. Estos artículos aparecerían en El Profeta mañana, a menos que Harry se opusiera firmemente a algo. Harry siguió esperando mientras ella leía el primer artículo y aún no había empezado el segundo. El primero se centraba en su infancia y, tras repasar las preguntas y respuestas, especuló sobre por qué lo mantenían tan aislado. El artículo estaba bien escrito y era evidente que había investigado a fondo. La introducción del segundo artículo, que precedía a la entrevista, era muy informativa. Una lectura que parecía una mezcla de relato histórico y novela. Atraía al lector a través de la historia del torneo y sus altibajos a lo largo de los años. Destacó a los ganadores anteriores y sus logros notables.
Había cubierto a un mago oscuro que ganó matando a sus competidores antes de intentar derrocar abiertamente a Prusia. Historias de criaturas peligrosas que arrasaban y mataban a concursantes, y las consecuencias políticas de torneos anteriores. Uno incluso desencadenó una pequeña guerra cuando el príncipe de un feudo fue asesinado por juego sucio. Samantha explicó al lector la importancia del torneo y por qué estaban tan dispuestos a eliminar un evento que se convirtió en una abominación cada vez mayor con el tiempo. Cada torneo intentaba superar a los anteriores. Las tareas que eran alcanzables para un estudiante destacado se volvían cada vez más escandalosas. Se pasó de tener que utilizar proezas de magia técnicamente complejas a juegos dirigidos por espectadores que se asemejaban cada vez más a los bárbaros eventos que se celebraban en el Coliseo durante el reinado del Imperio Romano. Hacia el final, solo los más temerarios y desesperados estarían dispuestos a considerar siquiera participar. Cuando ocurrió el desastre final de la cocatriz, el torneo terminó con un estallido mortal y solo se oyeron algunos gemidos de ganas de continuar. Más allá de la historia del torneo, Samantha interpretó el informe del DMLE, explicando que era evidente que el cáliz de fuego había sido manipulado para asegurar que Harry participara involuntariamente y que aún no había sospechosos. Guió al lector a través de los eventos conocidos y especulativos que llevaron al cuarto campeón sin precedentes. Harry había leído la sección de preguntas y respuestas varias veces y lo estaba haciendo de nuevo. Esta vez, se saltaba constantemente sus comentarios, que se intercalaban intermitentemente. ¿Qué opinas de la selección del torneo ahora que el DMLE ha publicado su informe? Te difamaron, incluso en este periódico, por ser el cuarto campeón, aunque no se haya anunciado. ¿Te sientes reivindicado ante tus detractores? Sinceramente, no estoy muy seguro de cómo debería sentirme exactamente. Siento que eso fue hace tanto tiempo. Tengo tantas cosas urgentes en mi lista de tareas pendientes que cualquier reacción que sienta o haya sentido hacia mis compañeros simplemente no vale la pena. Estoy centrado en aprender magia, en descubrir mi lugar en la sociedad y en el torneo. ¿Qué hay de tus amigos, profesores, compañeros de casa, compañeros de dormitorio y los miembros de tu equipo de Quidditch? ¿Cómo se tomarán tu salida de Hogwarts? ¿Mantendrás esas amistades? Estás haciendo las preguntas difíciles, la verdad es que no estoy seguro. Me pregunto dónde estaban todos los amigos de mis padres cuando era pequeño, o cuando entré al mundo mágico. ¿Dónde estaban todas esas personas que mencionaste cuando me acosaban y molestaban a principios de año? No es algo en lo que esté centrado ahora mismo. Tendré oportunidades de hablar con ellos y lo analizaré caso por caso. ¿Por qué te retiraste de Hogwarts? Es prácticamente inaudito que alguien abandone Hogwarts voluntariamente. Desde la selección del campeonato, me estaban tratando bastante mal. Mis compañeros de habitación me acusaban abiertamente de hacer trampa y no tenían nada que ver conmigo. Nadie me dijo verbalmente que creía que no lo había hecho, ni siquiera después de que les dijera que no. Dumbledore sabía que no me había inscrito, pero ni él ni ningún otro profesor intentó impedirlo. Nadie intentó ayudarme, así que busqué la mía y estoy bastante satisfecho con los resultados. Debo preguntar nuevamente, ¿estás dispuesto a revelar dónde te hospedas? No. ¿Puedes decirnos qué tipo de instrucción recibes ahora? ¿Una sola persona para todas tus clases o varios tutores? He buscado a los considerados los mejores tutores y todos los que contacté afirman no haber hablado contigo ni haberte instruido. Sí, bueno, no me sorprende. Ahora tengo un mentor y los resultados se notarán pronto. ¿Alguna pista? En ese momento, Harry simplemente me sonrió enigmáticamente sin responder la pregunta. Dado sus duros comentarios en la primera conferencia de prensa, ahora que ha tenido más tiempo para reflexionar cómo se siente respecto del comité del torneo. ¿En qué aspectos estás preguntando? Estuviste bastante molesto por haber sido nombrado campeón, el manejo de los dragones y la falta de claridad sobre los eventos en los que debías participar. Sí, esos. Dos cosas fueron las que más me molestaron. La primera, su capacidad para protegerme como menor y estudiante.
La segunda, ¿cuán difícil habría sido informarme correctamente sobre los acontecimientos? ¿No podrían haberlo escrito y repartido en la selección? Incluso después de la primera prueba, no me informaron del siguiente evento. Tuve que enterarme por la prensa. Sus errores me afectaron, yo sufrí las consecuencias, no ellos. No quiero tener que soportar más durante el torneo. ¿Es entonces solo control de seguridad e información? No, también se vio comprometida su falta de información al DMLE de inmediato, lo que provocó que la evidencia de mi inscripción al torneo se viera comprometida. Que yo sepa, no tienen pistas, y eso me mantiene en una situación vulnerable. Quien quiera que me haya incluido en el torneo lo hizo con mala intención. Pasando a la siguiente parte del torneo, ¿puedes confirmar que asistirás al baile de Navidad y si ya tienes una fecha? Asistiré y mi cita será una sorpresa. No quiero arruinarlo. Ni siquiera una pista de a qué escuela asiste. No. ¿Cómo van tus preparativos para la segunda tarea? ¿Has resuelto la pista? Se supone que debo revelar todos mis secretos en una sola entrevista. Bueno, seré un poco más franco. Descifré la pista y los preparativos van por buen camino. Obviamente, la Croix leía más rápido que Harry porque ya había leído ambos artículos y estaba atenta a su presencia nuevamente. Una elección interesante con Samantha Roberts. Espero que te des cuenta de que una mujer no puede dejar nada sin hacer. Sí, esa fue una de las razones por las que la elegí para la primera exclusiva. Ha escrito piezas sobre una amplia gama de temas, todas elaboradas con gran esmero. No tengo nada que ocultar. Probablemente solo encuentre cosas que yo mismo quiero aprender. Ya tuvo la amabilidad de proporcionarme la lista y la información de contacto de los mejores tutores con los que había contactado para preguntarme si trabajaba con ellos. Intentó mantener la cara impasible al terminar su última parte. Incluso te proporcionó la tuya para clases de baile, aunque dice que no le devolviste la lechuza. Ella levantó una ceja levemente en respuesta. ¿Lo hizo? Sí. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. No puedes engañarme así, Harry. Valió la pena intentarlo. Se encogió de hombros ante su fracaso mientras le sonreía a la mujer mayor que realmente estaba empezando a gustarle. Todo mi correo llega a mi buzón. Lo reviso con antelación y lo reviso a diario. No hay forma de que no le responda a esa mujer. Además, es imposible que sepa que eres un hijo de la casa Black hecho y derecho. Ella rió entre dientes ante sus pellizades, complacida por dentro, porque él seguía saliendo de su caparazón a su alrededor. Supongo que me trajiste esto porque se imprimirán en breve y obtuviste algún tipo de control editorial, ¿no? Sí, pensé que podrías ver si me perdí algo importante. Saldrá en el periódico de la mañana. Me vendrían bien tus comentarios. La Croix lo miró impasible, calculando. Creo que es mejor que primero te enseñe a hacerlo tú mismo. Puedo enseñarte un ejercicio que yo mismo uso, y si te resulta útil, puedes usarlo como herramienta. Ella esperó a que la decepción en su rostro desapareciera y él respondiera positivamente antes de continuar. La inteligencia empresarial es crucial para la toma de buenas decisiones. De hecho, su propósito es ayudar a la empresa a tomar decisiones. ¿Has oído hablar de este término? También fue fantástico ver la concentración de este joven en particular. Siguió los consejos y desarrolló su pensamiento crítico asombrosamente bien. Su progreso fue mucho mayor que el que experimentó la mayoría de los adolescentes. No lo conozco. Ella le bajó la barbilla, reconociendo su ignorancia. No esperaba que lo hicieras. Te lo explicaré, luego te diré en qué me centro en la academia, y luego lo aplicarás a tu situación. La inteligencia empresarial se refiere al aparato y la metodología que se utilizan para recopilar, analizar y cotejar información que luego se utiliza para crear conocimientos útiles e inteligencia pro-usable para su negocio. Al ver esa mirada aturdida en sus ojos, ella insistió con un ejemplo para que los términos académicos pudieran entenderse fácilmente. Un ejemplo de una sola metodología o aparato utilizado por el Ministerio de Magia, por ejemplo, es cómo permite a las personas proporcionar retroalimentación mediante el envío de cartas directamente a ellos y, ocasionalmente, solicitan la opinión del público en general.
Estas son dos formas en que recopilan información de sus clientes, luego analizan las respuestas y la organizan para que la retroalimentación sea útil para la toma de decisiones. Ah, vale, eso tiene sentido. ¿Cómo lo haces entonces para tu academia? Somos una empresa mucho más pequeña que el gobierno. Tengo muy pocos grupos a los que necesito obtener información, y lo hago personalmente. Tengo 2 preguntas sencillas que les hago directamente a las personas cuando las invito a almorzar. Harry se inclinó hacia adelante mientras Lacroix compartía información sobre cómo mantiene su negocio en marcha. No sería desagradecido si se esforzaba al máximo para aprender de ella. La primera pregunta que hago es ¿qué estamos haciendo bien que debemos seguir haciendo? La cabeza de Harry se inclinó mientras consideraba cuál era el propósito de la pregunta. Es una pregunta importante. En esencia, intento descubrir qué creen que nos hace exitosos. Eso le pareció lógico. La forma en que te ves a ti mismo y cómo te ven los demás suele ser incongruente. Intentar solicitar retroalimentación honesta podría ser bastante útil. La segunda pregunta es la contraria, ¿dónde creen que podríamos mejorar? Es una forma sencilla de plantear muchas preguntas. ¿Qué necesidades tienen que no estamos satisfaciendo? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Dónde podríamos mejorar? Y, en realidad, mucho más. Ella no esperó que él respondiera. Mi madre me enseñó esas 2 sencillas preguntas. Me enseñó a usarlas para reflexionar sobre mis rutinas de ballet, dónde lo hice bien y dónde podría mejorar. Es bastante fácil aplicarlas a todos los aspectos de la vida. En esencia, parece bastante simple. ¿Quieres que te diga que creo que hice bien en la entrevista y en que podría haberlo hecho mejor? Sí, siempre hay margen de mejora y analizar tu rendimiento te ayudará a conseguir mejores resultados. Ya había dedicado gran parte de su tiempo libre a pensar precisamente en eso. Desde la entrevista, la idea de cómo podría haber respondido de otra manera, o incluso de cómo hubiera deseado haberlo hecho, le rondaba la cabeza constantemente. Por eso, ya tenía algunas respuestas preparadas. Pensé que hice bien en evitar temas que no quería abordar. Pensé que hice bien en no atacar a nadie innecesariamente esta vez. Critiqué, pero no culpé directamente. Sentí que fui amable al responder a quienes me habían ofendido y no di la impresión de ser un fanfarrón. Se detuvo para recomponerse e intentó comprender cómo interpretaba su profesora de baile sus pensamientos. Como era habitual, le costó interpretarla cuando ella no se lo permitió. Le hizo un gesto con la mano para que continuara. Dejé intriga en las áreas donde quería que la gente se centrara. Se preguntarían sobre mi cita para el baile de Navidad y a qué me refería con que pronto verían los resultados de mi educación. No me sentí como una quejosa al hablar de mi vida. Planteé argumentos lógicos sobre por qué habría preferido lo contrario, pero dejé que Sam siguiera adelante sabiendo que podía influir en su decisión. Harry se detuvo y esperó a que ella respondiera a sus pensamientos. No lo hizo. ¿Y en qué podrías mejorar? Bueno, me costó encontrar el límite entre la confianza y la arrogancia, y creo que doy la impresión de ser un poco cobarde, de que soy débil y que no sé nada en absoluto. Creo que con más experiencia responderé mejor a las preguntas y me comunicaré mejor. Puntos clave. Permítanme aclarar una de sus preguntas. La principal diferencia entre la confianza y la arrogancia radica en cómo se expresa. La confianza es interna, mientras que la arrogancia es externa. Enseño a mis bailarines a decirse a sí mismos que pueden hacer algo, a visualizarlo, a creerlo y luego a hacerlo realidad. Forma parte de desarrollar su confianza interior. Cuando el bailarín repite constantemente su monólogo interior, diciendo que puede hacerlo siempre, sin fallar, a la perfección, una y otra vez, entonces está siendo arrogante. ¿Ven la diferencia? Sí, pero ¿cómo funciona eso en una entrevista? Todo lo que digo es externo. El rostro de Harry se arrugó, confundido. Lacroix volvió a estar contento con la rapidez con la que asimilaba el consejo. Había captado la cuestión enseguida con su explicación. La diferencia está en cómo lo dices. Tu frase sobre tu educación mágica estuvo bien hecha. Confiabas en que tu progreso se notaría y dijiste que dejarías que tus acciones hablaran por sí solas. Solo lo dirías si tuvieras confianza.
mientras que la arrogancia te haría elogiar lo mucho que te superas a tus compañeros e intentaría decirle a la gente lo prodigioso que eres. Eso tenía sentido. Decirse a sí mismo que atraparía la snitch en cada partido porque sabía que era el mejor buscador era confianza. Decirles a sus compañeros que nadie podía vencerlo porque era el mejor buscador de Hogwarts era arrogancia. Ah, eso tiene sentido. Entonces fue algo que hice bien, preguntó, buscando aún una confirmación de quienes tenían autoridad sobre él. En general, lo hiciste bastante bien. Sin duda, hay margen de mejora, lo que nos lleva directamente a la segunda parte del consejo que me gustaría darte. Se aseguró de tener toda su atención antes de hablar más. Me han dicho cosas similares, pero este es un dicho que mi madre también me enseñó. El verdadero éxito empieza con el fracaso. Las personas exitosas no temen al fracaso, no temen hacer el ridículo, y tienen el coraje de caer y levantarse tantas veces como sea necesario. Los mejores bailarines son los que más han caído, y al hacerlo, aprendieron las lecciones y la dedicación necesarias para ser grandes. Harry tenía el rostro serio mientras pensaba en el consejo. Se parecía a lo que ella le había dicho antes y era un buen consejo. El miedo al fracaso puede impedir que uno se esfuerce. ¿Se habría estado conteniendo por miedo? ¿Miedo a ser famoso? ¿Miedo a ser el centro de atención? ¿Miedo a las expectativas futuras y destacaba ahora? Creo que lo has hecho bien como punto de partida. No necesitas hacerte enemigos ahora mismo y te están presentando como un joven simpático que está madurando. Quizás suene un poco débil, como dices, pero solo tienes 14 años. Tenía razón. Era difícil parecer una figura poderosa cuando aún era demasiado joven para estar emancipado. Como dijo Sam, 16 años era normal y 14 era inaudito. Era difícil ser autoritario sin experiencia en autosuficiencia. Necesitaría acciones que lo respaldaran. No soy experto en relaciones con los medios, simplemente no quería que estuvieras ahí denigrando a políticos poderosos a una edad temprana, creando adversarios que podrían durarte toda la vida. La condición se estableció para proteger la reputación de mi academia, ya que solo te conocí unos minutos. Adopté una postura que, en retrospectiva, veo innecesaria. La emoción, la inexperiencia y la ingenuidad fueron las culpables de tu primera entrevista, no la ira ni la necesidad de arremeter contra cualquier desaire percibido. Harry se sintió orgulloso de que su opinión sobre él hubiera cambiado. Lo había mencionado al hablar sobre si aceptaría a Anna Fergue como su cita, pero valoraba la opinión de Lacroix. Escuchar sus sinceros comentarios lo hacían sentir bien. Sigo manteniendo mi consejo de considerar contratar a un agente. Te ayudarán y te quitarán mucha presión. Además, te encontrarán oportunidades financieras, y eso por sí solo podría ser algo que debas considerar. Muchos trabajan solo a comisión y no tendrás que preocuparte por agotar tus finanzas innecesariamente. Harry ya había estado considerando la idea de un agente. Podría ayudar, pero sentía que podía esperar. Tenía una cita más con los medios, el baile de Navidad, y no debería ser un problema tan grave. La mayoría de las preguntas probablemente se centrarían en su cita. No quería dedicar su ya limitado tiempo a los estudios. Forzar su emancipación y aprender magia eran sus principales prioridades. Las clases de baile le quitaban todo el tiempo libre. Después del baile de Navidad, podría dedicarle un tiempo a considerarlo. Gracias por todo esto, señora. De verdad que lo aprecio. Ella sonrió cálidamente en respuesta a su sincero agradecimiento. Pensé que te gustaría ver esto antes de elegir mi fecha y ahora que lo has hecho, ¿ya te has decidido? Las sesiones de baile con Hannah iban de maravilla. Él lideraba y sus movimientos eran fluidos y naturales. Les había ido bien añadiendo vacilaciones, aunque al principio no les había ido muy bien. Aprender a pausar la rutina para no chocar con los demás en la pista no era un problema, pensó. Simplemente detenerse y moverse alrededor de ellos para continuar. No, nada es tan sencillo. Tenía que aprender a vacilar a tiempo, un deuxtrua, un deuxtrua, un deuxtrua. En realidad no había sido tan malo, solo tenía que estar más atento a su entorno. Ojalá los 3 primeros números primos no se repitieran constantemente. Después,
dedicó tiempo a aprender a desviarse de la forma estándar, siendo los giros bajo el brazo el primer movimiento que se extendía más allá del paso básico de cajón del vals. De nuevo, tuvo que aprender los movimientos perfectos y practicarlos repetidamente a tiempo, un deux trois. Ahora que dominaba el patrón básico, se estaban ramificando en palabras que ni siquiera podía pronunciar correctamente. ¿Había algo llamado Flecker? Feklerel, no tenía ni idea. Había al menos algunas maneras de batir: batidor trasero, batidor delantero, batidor izquierdo, batidor de caída. Fue un error preguntar con sarcasmo cuántos batidos hay. Aún no los había usado todos. Harry incluso había aprendido una nueva forma de contar: un deux trois podía aplicarse en nuevas y variadas formas. Un iti deux iti trois iti era la forma más larga. Un deux iti trois parecía ser el segundo más frecuente. Empezaba a complicarse muchísimo. Aún así, sus habilidades progresaban muy rápido y estaba ansioso por descubrir quién sería su pareja. Al parecer, pronto pasaría a un primer baile coreografiado. Solo tenía que aprender a perfeccionar todos los movimientos y luego integrarlos. Lo he decidido con cierta vacilación. Harry podía sentir su sonrisa burlona, aunque no adornaba su rostro, la estaba alargando a propósito. No era la segunda vez que intentaba preguntar. Había insinuado varias veces que quería saber, y ella disfrutaba ignorándolo, estaba seguro. Todavía temo que sea más problemático de lo que vale, pero mi instinto me dice que podrían estar bien juntos, aunque sea una sola noche. No es la opción más conservadora, pero creo que pueden con ello. ¿Estaba ella haciendo lo mismo que Dumbledore a propósito? Tendré que darte algunos antecedentes para que puedas entender en qué te estás metiendo y si quieres arriesgarte. Ay, no, lo estaba molestando. Sabía que solo quería saber su nombre. Harry reprimió un gemido. Él podía ver la alegría en sus ojos. Ella estaba disfrutando demasiado de esto. Imaginen a la familia Malfoy, una familia con poder político que parece tener influencia en todas partes. Tienen influencia en la cúpula del gabinete ministerial, amigos que son jefes de departamento, grandes empresas y saben cómo usar su riqueza y poder. Harry sintió que algo de su irritación se disipaba. Quizás esto era más complejo que una simple pareja de baile tonta. A diferencia de la familia Malfoy, ostentan todo su poder legítimamente. No se apoyan en su conexión con otra familia para obtener ni un ápice de credibilidad. Son el poder tras bambalinas y su familia está criada para ocupar su lugar en la vida. Políticamente astutos, titanes en el mundo de los negocios, y muy peligrosos de contrariar. Han sido poderosos durante siglos y son tan ambiciosos como astutos. Generaciones de construcción los han llevado hasta donde están, y las implementaciones actuales son progresistas y patricias por igual. Ella mantuvo toda su atención mientras continuaba hablando. Su fuerza no reside solo en un país, sino en tres: Alemania, Rusia y Bulgaria. El actual jefe de familia y su esposa tienen 3 hijos y 2 hijas. Un hijo opera en cada país y una hija ayuda a coordinar la colaboración con el jefe de familia. Unen sus intereses comerciales y políticos en las 3 regiones para crear una familia inmensamente influyente. Madre mía, ¿en qué lo estaba metiendo? Parecía la mafia Magel. La segunda hija es la menor de las 5 y no se parece en nada a sus hermanos mayores. Algunos dirían que es una decepción, la oveja negra, esa que intentan olvidar. Sin embargo, de tal palo tal astilla, hermosa pero tímida, segura pero frágil, efervescente pero ecléctica, una que persigue sus sueños en contra de los deseos de su familia, ridiculizada por sus decisiones y etiquetada como una decepción, la oveja negra. Solo su insignificancia como la quinta hija accidental le permite ser quien es, una decepción innecesaria. Madame Lacroix dejó que sus palabras pesaran. Tenía que asegurarse de que Harry supiera en qué se estaba metiendo. Los dos podrían ser justo lo que el otro necesitaba para una noche. Para ella, una cita con una celebridad que demostrara que había potencial para impulsar las aspiraciones de su familia. Para él, una cita hermosa, elegante y con experiencia en el escenario en tales eventos. Ambos en posición de ayudarse mutuamente, aunque solo fuera por una noche.
La presión social sobre cada uno podría separarlos antes de que tuvieran la oportunidad. Esta no sería una simple noche de baile si él se arriesgaba. Puedo dejarte elegir. Anna es la opción fácil y segura. Una hermosa bailarina inglesa poco conocida. Una sola noche contigo y un favor para su familia. La segunda opción está llena de política e intrigas. No sería fácil, es una chica encantadora, pero involucrarse con esa familia lo complica todo. Harry asintió. Realmente apreciaba que fuera sincera con él. Según lo acordado, podría haberle asignado a esta otra chica y no haberle contado la historia de su familia. ¿Cómo había hablado tanto y aún así le había ocultado el nombre? ¿Es posible conocerla?, preguntó Harry. Podía darle una oportunidad. Confiaba en su profesora de baile y, si ella creía que podrían llevarse bien juntos, al menos podría dignarse a conocerla. Lo último que necesitaba era disgustar a una familia poderosa. Ya tenía a un señor oscuro tras él. No nos reunimos los sábados porque me paso el día dando clases particulares a Natalia. Es el AME externa en Durmstrang y pasa los fines de semana practicando ballet aquí. Viene todas las mañanas antes de ir a la escuela y termina sus tareas académicas por las tardes para poder pasar los fines de semana aquí. Es una de mis elames más prometedoras. Ven mañana a las 6. Se puso de pie, indicando que la conversación había terminado, y Harry le agradeció de nuevo la velada antes de salir. Regresó a la entrada y se apareció de nuevo en la cámara. Solo le había llevado un par de intentos dominarlo. El libro era bastante claro en sus instrucciones sobre cómo hacerlo: intenta moverte hacia el destino, dale fuerza de voluntad y dale poder con tu magia. La fuerza de voluntad era el tercer componente, el poder mágico y la intención eran los dos principales. Suficiente poder para llegar con todo tu ser al destino y con la clara intención de lo que querías. La creatividad era útil para quienes dominaban el arte, ya que reducía el ruido y afectaba la apariencia. La fuerza de voluntad se utilizaba principalmente para enfocar cada faceta del ser y la magia para asegurar una completa complicidad en la hazaña. Los trasladores seguían siendo un problema. Podía fabricarlos, pero no estaba seguro de cómo se detectaban. Incluso en la época de Salazar, su uso estaba bajo escrutinio. La capacidad de mover objetos o personas contra su voluntad era demasiado peligrosa como para dejarla sin control. Trasladar a un enemigo desde un mercado hacia una muerte segura era algo inaceptable. Eran rastreables y tenían un residuo mágico más distintivo que facilitaba su rastreo. En el Mundial, el uso de trasladores estaba estrictamente controlado. Harry regresó al escritorio buscando al terror negro. No le sorprendió encontrarla acurrucada en una chaqueta que había dejado en su silla. Harry se acercó y recogió la chaqueta con cuidado para no despertar a la pequeña dragona. Con cuidado, la levantó y comenzó a acariciarla. No tuvo éxito en su intento de mantener a la dragona dormida. Esta despertó cuando ella empezó a ronronear mientras sus manos recorrían su cuerpo. Cuddles levantó la cabeza y bostezó, lanzando una pequeña bola de fuego que se extinguió inmediatamente frente a ella. Empezó a estirarse mientras se despertaba. Saltó y se alejó volando de él con un rugido ensordecedor. Bueno, ensordecedor si lo medías en términos de ternura. La pequeña dama seguía siendo un dragón: escamas duras, garras afiladas, cola puntiaguda y escupía fuego de dragón real, y aún así era absolutamente adorable. Actuaba como si siguiera siendo una bestia enorme y corpulenta cuando era miniatura. Harry la vio volar por la habitación. Supo que cuando Harry regresó, Dobby le había dado un bocadillo. Dobby parecía disfrutar trabajando en silencio y sin ser visto. Aparecieron los platos y Cuddles se abalanzó para carbonizar su carne. Parecía tener un instinto innato para quemar la comida con fuego. Observó cómo su dragón devoraba su comida. Mientras comía, Harry se sobresaltó al ver una llamarada, mucho más brillante y grande de lo que había asociado con su colacuerno. Agarró su varita y alzó la vista para ver al majestuoso Fénix Fox aterrizar al otro lado de su escritorio con una carta entre sus garras. Cuddles se encabritó y saltó entre Harry y el Fénix. Ella chilló una advertencia y se irguió completamente, lista para escupir fuego y proteger a su mago. Harry pudo distinguir la escritura en la página.
Solo un mago podría haber escrito su nombre así y haber usado a esta majestuosa criatura para entregar una carta.